¿Qué tal a nuestra audiencia que nos sigue todas las semanas con ESPN Béisbol en nuestra cuenta de YouTube, en Facebook y ahora en ESPN Deportes? Hoy estamos como nuestro primer turno de la temporada. Los uniformes están limpiecitos, ni una gota de sudor, pero listos para tomar el primer turno en ESPN Deportes. Somos Orlando El Duque Hernández, Guillermo Celis, Enrique Rojas y Jorge Rivera por el día de hoy. Tenemos una banca extraordinaria, aquí nadie es suplente, así que ya estarán ustedes pendientes de los participantes de este show y por otro lado de los temas que vamos a tocar. Y como el tiempo es oro y hay cosas que hacer, y siempre Enrique está con alguna asignación pendiente, vamos a comenzar con un tema interesante porque se han apretado en la Liga Americana y en la Liga Nacional en la División Oeste. Comencemos con los Padres de San Diego que le dieron casa al conjunto de los Dodgers de Los Ángeles y están 84-78 con su récord. Al inicio de la temporada le daba un 45% ESPN de probabilidades de ir a la Serie Mundial. Hoy esa probabilidad es del 93.5%. Han alcanzado los Dodgers de Los Ángeles, traen una racha importante de ganar. Pero ¿está el equipo de San Diego para soñar en la Serie Mundial, Yo Memo? creo que sí, Luis Alfredo. A mí me parece que si ya lo estaba al principio, a pesar de ese bajo porcentaje que acabas de señalar, pues todavía más después del 31 de julio, porque este equipo fue uno de los que más refuerzos se llevó y no hablamos nada más de cantidad, sino de calidad. Yo creo que con la mano que le echó el gerente general, el señor Preller, a mitad de la temporada a los Padres, sí los ha hecho favoritos para que termine esa sequía de 27 años sin ir a una serie mundial. La llegada de un gran cerrador como Miller, proveniente de los Atléticos, Ryan O'Hearn, que está bateando bien, que viene de haber ido al juego de estrellas con los Orioles de Baltimore, lo de Freddy Fermín en la receptoría ahora, JP Sears, o sea, es un equipo que hizo muchos movimientos y que le está redituando porque ya vimos lo que han hecho, ¿no? Se han quitado una desventaja de 9 juegos que llegaron a tener los Dodgers, sí, en complicidad con el hecho de que los Dodgers no hacen clic, cuando no falla una cosa, falla la otra y han jugado muy mala pelota prácticamente desde el mes de junio, desde finales de junio, pero los Padres no son culpables. Los Padres han aprovechado, creo que de la forma en que se reforzaron. Aunados esos nombres, a Manny Machado, a Fernando Tatis, a Luis Arraez, a todo lo que ya conocíamos, sí se vale Luis Alfredo. San Diego puede soñar con regresar a un clásico de otoño. ¿Son ellos los que dependen de ellos mismos, Enrique, o tendrán que depender de una baja del conjunto de los Dodgers de Los Ángeles? No creo. El roster que mencionó Memo y que no mencionó a Ramón Laureano, que lo habíamos advertido aquí, tremenda pieza para el que se lo llevara. Se lo llevó San Diego porque AJ Preller tiene una misión. A él le dijeron vamos a invertir dinero, vamos a contratar grandes scouts en el mercado internacional para siempre tener piezas que intercambiar porque trataron de ganar en la era de Peter Sedler. Él falleció lamentablemente sin ver a San Diego ganar su primer campeonato, pero la misión no ha concluido. Este equipo no es que quiera regresar a la Serie Mundial, es que nunca la ha ganado y es lo que busca, ganar su primer título. Tiene con qué, claro que tiene que pasar por encima no solamente del campeón actual de Grandes Ligas y el favorito Dodgers de Los Ángeles, sino además un rival divisional. Pero tendrán la oportunidad, sin depender de otros, 2 fines de semana consecutivos en Los Ángeles y en San Diego, 6 juegos que van a decidir prácticamente la división. Es lo que tendremos este y el próximo fin de semana. O sea, aparentemente los dos van a ir a la postemporada y los dos tienen una gran oportunidad de definir la división en esos 6 juegos que van a jugar Dodgers y Padres. Los Dodgers siempre falla algo, como dice Memo. San Diego está posiblemente en su mejor momento, pero esos 6 juegos son los que van a definir la división. No quiere decir que el que no gane la división no tiene chance de ganar la Serie Mundial, porque para mí los dos van a entrar. Es más difícil hacerlo desde una posición de comodín, teniendo que jugar esa primera ronda y jugártela a que te eliminen y tener que utilizar más lanzadores y dar más chance de salir de la pelea.
pero yo creo que los dos van a seguir con oportunidades de llegar a la Serie Mundial. Los Dodgers en todas las los medidores sigue siendo el favorito a la Serie Mundial. San Diego comenzó la temporada y sigue siendo uno de los favoritos. Y la pregunta, sí, yo creo que tienen material, no solamente para clasificar ganando su división, sino para ganar el primer campeonato de la franquicia. Y cuando yo hablo de ese 93.5%, acaba de decir algo importante, como siempre, Enrique Rojas, es que los Dodgers siguen por encima de ellos en esas posibilidades, los Phillies están por encima de ellos en esas posibilidades, aunque el porcentaje es alto. De hecho, uniendo los equipos de la Liga Americana, ellos están como octavos favoritos de pasar a la Serie Mundial. Pero hay un tema, Duque, que acaba de tocar Enrique también, que me parece interesante, porque no importa si te clasificas primero y si ganas la división, que sí importa en todo caso, porque ellos pelean y debe haber incentivos si ganas una división, si ganas la Liga Nacional, evidentemente. Pero el hecho es que en los playoffs, donde se clasifican más equipos, ahora tiene una buena posibilidad de pasar. Es importante el picheo. Ellos perdieron a Musgrove por el resto de la temporada. Y a pesar de que tienen esa efectividad como la segunda mejor del béisbol, me parece que pudiera tener un problemita con el picheo abridor. ¿Cómo lo ves tú el picheo de los Dodgers perdón, de los Padres para que esto los ayude a ganar la Serie Mundial? Bueno, primeramente comenzaré con decirte que como ha cambiado la historia del lobo y la caperucita, cuando yo escuchaba al principio que decían los Dodgers y los demás, pero ha cambiado tanto que Es verdad. San Diego ha sido capaz de poner presión. No es primera vez que lo ha vivido en la temporada, lo ha vivido por segunda ocasión. Ya estuvieron también acariciando la cima de la división en una oportunidad. Ahora sí, el equipo, y lo que decía, sí, lo preocupante aquí es el picheo, pero si está funcionando, Memo, no hay que preocuparse, porque ahí está. No, así, no han sido los Dodgers tampoco los que el picheo lo han ayudado, ha sido la combinación de todos los elementos para poder ganar un juego. Y eso es lo que está haciendo San Diego ahora, se lo está creyendo, tiene el impulso para seguir. Ahora, eso sí, para mí, sí sigue siendo los Dodgers los favoritos para clasificar en primero. ¿Por qué? Porque el roster lo dice, pero la última palabra la tiene el terreno y eso es lo que está diciendo hoy en día el equipo de San Diego. Sí, perdió a un buen lanzador, pero todos los elementos que tienen ahora mismo están haciendo el trabajo y eso es lo más importante. George, ¿qué tiene que ver, qué influencia puede tener en este resurgir de los Padres de San Diego y esa lucha entre dos, la caída de los Gigantes de San Francisco? Los Gigantes han perdido 4 partidos de manera consecutiva, se han colocado a 9 de los 12 y ahora la pelea solamente es entre dos. Sí, es una pelea que desde el cambio de Rafael Devers empezó a hacerse dos, ¿no? Entre Padres y Giants, porque los Giants, perdón, entre Padres y Dodgers, porque los Giants empezaron a perder, porque lamentablemente Rafael Devers no fue la solución que los Giants esperaban que fuera, y los Padres siguieron apretando y los Dodgers, como dice Quique, si no falla una cosa, falla la otra, ¿no? Entonces, claramente esa pelea de entre tres se convirtió en una pelea de dos y se seguirá convirtiendo porque no solamente se enfrentarán a los Dodgers en fines de semana consecutivos, sino que también a los Giants. En este momento, los Padres están jugando contra San Francisco, juegan contra los Dodgers y de nuevo se enfrentan a los Giants. Entonces, ahí la brecha puede ser aún más grande. Pero lo impresionante de estos Padres es lo enrachados que están. Han ganado 13 de los últimos 16 y desde el 25 de septiembre de 2010 no compartían o no lideraban la división en este punto de la temporada. Es lo más cercano a playoffs que los Padres han liderado la división o empatado por lo menos en el primer lugar desde 2010. Entonces, este momento que están viviendo los Padres, combinado con el momento que están viviendo los Dodgers, es la tormenta perfecta para que esos Padres puedan pelear por la división y puedan apostar por una mejor posición para ellos, empezando los playoffs. Momento adecuado para recordar que los Rockies de Colorado tienen 31 victorias y 88 derrotas. No lo han nombrado en ningún momento el ¡Ay! Duque el ¡Qué día grande de hoy, eres, pero Memo! ¡Qué grande eres, Memo!
pero en la Memo, realidad dime algo, Memo, dime algo. Va a ser en tu casa, Duque, ya está claro. va a ser en su casa. Y te voy a decir una Ah, cosa, y Colorado va a terminar, ¿sabes dónde va a terminar Colorado, Memo? eso te, En el reciclaje que tiene del lado de la eso te lo ventana. sopló Ernesto. Estábamos todos en el juego de Memo, estrellas cuando quedamos en eso, Duque. Ni modo, perdimos. ahora comparemos, Memo, comparemos uno a uno los dos Así es, rosters, ¿no? Porque tú has hablado así es, de los así es. refuerzos. Has hablado de los refuerzos que ha traído el conjunto de los Padres de San Diego, pero hablemos de las bases de los Dodgers y de los Padres de San Diego. ¿Le da al equipo de los Padres de San Diego con la base? Estoy hablando de Jackson Merrill, de Manny Machado, de Fernando Tatis, para decir que se van a mantener saludables contra un Ohtani, un Mookie Betts y compañía por el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. ¿Ahí tú crees que puede estar la clave o solo en los No, refuerzos? no, no, claro, claro que el plantel original tiene mucho que ver, Luis Alfredo, y lo que pasa es que en el papel, y por eso decías hace rato cuando hablabas de las probabilidades, a pesar de todo, Dodgers siguen estando arriba, ligeramente arriba, no en el standing, en las probabilidades y en la esperanza de todo mundo, pero no podemos negar que la comparación se ha ido equiparando, ¿no? O sea, ya no es tan dispareja como al principio cuando uno decía, no, es que los Dodgers tienen a Ohtani, tienen a Mookie Betts, tienen a Freddie Freeman, los múltiples MVPs que están en esa alineación y además le sumamos a Will Smith, que cómo arrancó la temporada y firmó de regreso Teóscar Hernández. Bueno, pues todos esos, creo que salvo Will Smith, están teniendo buenas temporadas, como es su característica, pero no como el año pasado. Todas esas estrellas, todos esos gigantes, incluidos los tres MVPs del lineup de los Dodgers, no equiparan sus números a lo que hicieron la temporada pasada, por una cosa o por otra, por lesiones, porque si Mookie Betts perdió muchos kilos al inicio de la temporada y apenas ahora parece que está encontrando su forma bateadora, porque si Freddie Freeman no es el mismo, porque Teóscar Hernández no es el mismo tampoco, por lo menos que el año pasado, por lo que sea, pero la baja de juego de toda esa alineación de los Dodgers hace que hoy en día veamos un line-up con, insisto, con Arraez, con Tatis, con Machado, con Jackson Merrill, con Sander Bogarts, etcétera, etcétera, que es mucho más parejo, que está mucho más al nivel de esa gran alineación que tienen los Dodgers. Yo creo que sí, evidentemente, Luis Alfredo, el factor salud tiene que pesar, pero yo no veo que el line-up de los Padres hoy por hoy, que esa alineación que tiene San Diego hoy por hoy, esté muy por debajo en el papel de lo que hacen los Dodgers, ni en la realidad, ni en las estadísticas. Yo creo que son Quique, comparables y de ahí el hecho de que se pueda considerar que los Padres puedan llegar a la Serie Mundial. tenemos que controlar el tiempo y tienes un minuto para rebatirle a Memo. No, no hay que rebatirle nada. Yo creo que es claro que algunas estrellas han estado por debajo, pero, y eso es lo importante, ya Mookie tiene sus libras y comienza a lucir como el caballo que es. McMonsi ha sido la clave. Cuando él salió de esa alineación por una lesión, se cayó todo. Otani va a ganar el MVP otra vez con los números que tiene. Y Freddie Freeman está sano. Si esos tipos están sanos, no sería una sorpresa, incluso que le den un knockout a los Padres de San Diego en las próximas dos series y ni siquiera estemos hablando de una crisis en Los Ángeles. Pero como el tema era San Diego, yo creo que los Padres sí tienen roster, sí tienen momentum, tienen punch para guardarle la fiesta a los Dodgers y a cualquier equipo de grandes ligas. Bien, muchísimas gracias. Tenemos que hacer una breve pausa para nuestra audiencia en ESPN Deportes en televisión. Y cuando regresemos estaremos conversando sobre el conjunto de los Seattle Mariners, que es la lucha en el oeste de la Liga Americana. Continuamos con Saliendo del Horno en ESPN Béisbol. Estamos en Facebook y YouTube y ahora en ESPN Deportes con Enrique George, el Duque y Memo Celis. Vamos a hablar de los Seattle Mariners a continuación. Es uno de los equipos más fuertes en la Liga Americana, especialmente en la División Oeste, donde le han dado casa a los Astros de Houston, que han tenido un resurgir de Altuve, pero pareciera que no es suficiente, que han traído de vuelta a Carlos Correa, parece que no es suficiente, van a necesitar mucho el picheo. Seattle
Es actualmente, repito, uno de los equipos más fuertes. El 13 de agosto, o sea, hasta hoy, han empatado el conjunto de los Astros con 67 y 53. Están disfrutando de una buena racha de 8 victorias consecutivas y ganado 10 de los últimos 11 partidos. Arranco contigo, George. ¿Qué te parece el equipo de Seattle? ¿Dónde está la clave? ¿Cuáles son los indicadores que nos pueden llevar a pensar que este equipo puede ser el equipo a vencer en la Liga Americana? Me dio risa que cuando estaba haciendo mi investigación acerca de los Padres, cada que veía una estadística, los que lo superaban eran los Mariners, ¿no? En la Liga Americana. Yo creo que el picheo ha sido de mucha calidad en Seattle. 9 salidas de calidad desde el 26 de julio. Están empatados en primer lugar de la liga con los Red Sox, con los Orioles, con los Phillies, con los Reds. Solo 49 carreras permitidas, 3.04 de ERA. 1.3, 1.93 la efectividad de los revistas. En fin, el picheo de Seattle ha sido la clave de este equipo, ¿no? Y además, si le sumas a eso que trajeron a un Josh Naylor que está encendido, que Julio Rodríguez está renaciendo, y que se reforzaron bien en esa última día de cambios, los Mariners tienen todo para ser líderes de esa división, ¿no? Ya iban juegos detrás de los Astros y ya los alcanzaron. Entonces los Mariners viven un gran momento y tienen todo para seguir en ese momento, ¿no? Esa rotación abridora es sólida, sólida, sólida. ¿Qué te parece, Duque, la rotación del equipo ahora que está diciendo que Jorge que la ve bien sólida? ¿Tienen una rotación que los pueda hacer pensar que pueden llegar a la Serie Mundial? Sí, yo creo que los marineros también pueden llegar a soñar, al igual que San Diego, en llegar a la Serie Mundial y ganar por primera ocasión en su carrera. Me parece que Kirby Castillo y los demás pueden hacer el trabajo. Así que me parece que este es un equipo que hay que tener cuidado. No ha dejado de batear Riley, no ha dejado de pegar cuadrangulares. El Rodríguez se ha encendido. A Rosarena está haciendo su trabajo. La llegada de Josh Naylor es muy buena, pero ese picheo está profundo desde hace rato. Ya este es un picheo que si funciona, entonces el equipo de los marineros no deberían de tener problemas para clasificar y para competir por un puesto llegando a la Serie Mundial. Enrique, dice las estadísticas y lo que estamos reflejando, que este conjunto tiene a 8 bateadores entre los 100 mejores en el béisbol en carreras remolcadas. Hablaba el Duque que Julio Rodríguez ha despertado. No solamente está Cal Riley luchando ese premio para el más valioso. Podemos hablar de esas adquisiciones de Eugenio Suárez y Josh Naylor. Pero la pregunta en definitiva, creo que pudiéramos llevarla también hacia los Padres de San Diego. ¿Cómo lograr que se mantenga esa consistencia ante un equipo que es el rival, que por años ha sabido cómo mantenerse arriba y cómo ganar la división? Estamos hablando de Padres y Marineros, dos equipos que irónicamente comparten campo de entrenamientos en Peoria, Arizona, y con una historia muy parecida. Son sometidos por una gran fuerza en su división. Los Padres toda su vida luchando contra los Dodgers de Los Ángeles. Todavía no han ganado su primer campeonato. Seattle luchando primero contra los Atléticos, luego los Angelinos brevemente. Texas se convirtió en una fuerza y los Astros han sido el amo y señor de la división oeste por los últimos años y para mí el favorito a ganar la división. Pero sin embargo, al igual que con San Diego, tengo mi teoría de que Seattle tiene la fortaleza. No mencionamos a Andrés Muñoz. Es que ellos también tienen un buen bullpen con un Sí. tremendo cerrador sólido, posiblemente peleando ser el cerrador de la Liga Americana con un Josh Hader, precisamente de los Astros de Houston. Pero Seattle tiene todos los elementos. Tiene una gran rotación que lo sabíamos y siempre decíamos lo que necesitan es ofensiva. El Big Dumper este año en una carrera por el jugador más valioso no se ha caído. Yo tengo mis reservas de cómo será el final de la temporada. Es catcher, estamos preocupados por él, es la posición más demandante. En algún momento le va a pasar factura.
el agotamiento natural que debe tener un catcher por lo que hace en el campo y eso va a afectar irremediablemente su bateo. Y ahí es que van a entrar Julio Rodríguez, Randy Arozarena y Eugenio Suárez. Suárez no ha bateado nada desde que fue adquirido desde los Diamondbacks, pero eso no significa que no lo va a hacer. Posiblemente su despertar, su regreso al gran desempeño que venía teniendo en Arizona lo está dejando para la mejor parte de la temporada. Afortunadamente para Seattle, ellos tendrán la oportunidad de vérsela con sus rivales directos el resto de la temporada. Pero la pregunta, si tienen equipo, si tienen base, lo tenían antes de adquirir a Eugenio Suárez y a los otros muchachos y a Naylor, por ejemplo, y ahora están en una mejor posición. Tienen a los elementos ahí. Yo creo que en cualquier momento Eugenio se va a unir a esa fiesta y va a convertir a este equipo en una tremenda maquinaria. ¿Se imaginan ustedes que Seattle y San Diego, los dos que comparten un campamento de entrenamientos en Arizona y que nunca han ganado la Serie Mundial, llegaran a enfrentarse en el Clásico de Vaya, otoño vaya y handicap, ¿no? garanticen que el que gane, sea quien sea, va a tener el primer título de su historia? Sería maravilloso, no necesariamente para los ratings de televisión, Sí. no necesariamente para la atención del público en todo Estados Unidos, pero sería una gran historia, Me muchachos. imagino ese campo de entrenamiento, uno de los dos tendría que hacerle el pasillo al otro como en el fútbol y aplaudirle, pero aún queda mucho camino por recorrer, Memo. No han ni siquiera girado la última curva, los últimos 1800 metros van a ser importantes. Dicen que caballo que alcanza gana, pero ¿no te parece que el esfuerzo ha sido demasiado grande, que pudieran llegar esos brazos, esos caballos ofensivos cansados al final? Y es allí donde responden, por eso insisto en lo mismo, los que están acostumbrados a ganar, los que saben cómo manejar las situaciones antes, durante y después de los playoffs para llegar a la Sí, Serie de Mundial. acuerdo, Luis Alfredo. Y si hacemos esa comparación de Padres y Marineros, hay una diferencia en el hecho de que los Padres tienen experiencia en jugar rectas finales con presión. Lo han estado haciendo en los últimos años. Para los Marineros es casi una novedad. Pero yo hablando del tema de Seattle, le diríamos, hay una noticia buena y una noticia mala. La mala es, desde el Juego de Estrellas, los Marineros han ganado 16 partidos. 10 de esos 16 contra los Atléticos, contra los Medias Blancas, contra rivales que no van a ningún lado, que no han tenido buena temporada. Esa es la mala noticia. La buena, que el calendario que le resta a los Marineros no cambia mucho. Hay unas series complicadas porque van a enfrentar a los Astros solamente en una ocasión, porque van a cerrar la temporada ante los Dodgers, porque están los Phillies también. Pero aparte de eso, cuando uno checa lo que le queda a Seattle, están los Orioles, están los Atléticos, está Cleveland, San Luis, otra vez los Atléticos, los Angels, Kansas City. O sea, el calendario le ayuda a los Marineros. Es cierto que va a ser un factor lo que decía Luis Alfredo, cómo llegan, si están cansados, lo que mencionaba Enrique también de Cal Raleigh, la posición le va a pasar la factura en la recta final, pero también es cierto que Seattle, de estos equipos que están peleando, de los contendientes, etcétera, tiene uno de los calendarios más a modo, uno de los calendarios menos complicado, porque insisto, va a enfrentar a muchos rivales y cualquiera te da la zancadilla, lo entendemos, pero no es lo mismo tener que medirse equipos que están en la pelea, a líderes divisionales, un calendario complicado, que el que tiene Seattle, que para mí es muy a modo para poderle pelear la división a los Astros y para poder dar la sorpresa y quedarse con el banderín del oeste de la americana. Sin duda alguna, y decía que los Padres de San Diego en la Liga Nacional están metidos en una lucha tremenda, hay varios candidatos. El equipo de Seattle no es el único que está viniendo de atrás, lo hizo el equipo de Toronto para desplazar a los Yankees, lo está haciendo el conjunto de los Medias Rojas de Boston. Hay indicadores que dicen también que los Medias Rojas pudieran colarse hasta el final y ser la verdadera sorpresa en la Liga Americana. Pero ese tema será tema de debate seguramente en los próximos días y en los próximos programas
nuestros. Tenemos que hacer una pausa en televisión en ESPN Deportes. Continuamos con más temas porque ahora vamos a ir directo a discutir el tema de quién es el candidato, quién debería ganar el Cy Young de la Liga Americana. Continuamos a través de ESPN Deportes, ESPN Béisbol en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Pueden activar las notificaciones para que sepan ustedes dónde conseguirnos y además mandarnos todos los mensajes y proponer algunos temas en las redes sociales. Uno de los temas propuestos es el Cy Young de la Liga Americana. Al comenzar la temporada, Tarik Skubal de los Tigres de Detroit era por mucho el principal candidato para repetir como ganador del Cy Young de la Liga Americana. Pero se ha complicado un poquito la situación con actuaciones específicas y voy a nombrar dos nada más, a Garrett Crochet y a Hunter Brown del equipo de los Astros de Houston. Voy contigo, Duque, nuestro Cy Young en ESPN Béisbol, nuestro Cy Young de hermandad y de prepararnos el comedor de la casa. Cuéntanos cómo ves la situación del Cy Young de la Liga Americana. Como decía, como siempre dice Enrique, al rey hay que destronarlo, pero con fortaleza. Sigue siendo Tarik Skubal el candidato al Cy Young, pero muy cercano también, con buenos números. Está Framber Valdez, que ha tenido una buena temporada, Hunter Browns, que ya usted lo mencionaba. También puedo mencionar por ahí a Crochet, pero también voy a mencionar a Jacob de Grom. ¿Por qué? Porque ha venido calladito, tranquilito, sin hacer mucha bulla, pero ha hecho su trabajo y al final recuerde que siempre es considerado un candidato al Cy Young. Tarik Skubal es el líder en WHIP de la Liga Americana con 0.83, en WAR, F-WAR con 5.7, en efectividad con 2.18, en ponches con 181, tiene 11 ganados y 3 perdidos. ¿Cómo hacen para ganarle el Cy Young a Tarik Skubal? Tendría que apretar mucho Crochet o Hunter Brown, que son los dos principales que le están disputando la condición al Cy Young reinante, pero hoy, con los números que hay hoy, ganaría creo que fácil el Cy Young. Y no es porque ha sido fácil la lucha, Crochet casi lo iguala en la mayoría de los números, casi lo iguala, pero el favorito y el que está arriba es Skubal. Por lo tanto, hoy repetiría al premio Cy Young con esas estadísticas que tienen todos. Claro, quedan 6 semanas que van a ser cruciales. Al campeón hay que noquearlo para ganarle. Así se decía en el boxeo antes. Y yo creo que Skubal es una demostración de eso. Está defendiendo su premio con números, con actuaciones de manera contundente. Creo que incluso reconociendo que la batalla es más grande que el año pasado, él es el favorito en estadísticas, está arriba de todos los demás, aunque ligeramente en algunas, con Crochet está peleando la efectividad y los ponches, es el amo en la mayoría de otros indicadores, pero creo que Garrett Crochet hoy, perdón, que Skubal hoy es el ganador del premio Cy Young de la Liga Americana. Nombramos a Crochet varias veces, Jorge. Y Crochet no solamente está peleando allí con efectividad, tiene 2.48. Es más alta la efectividad de él que la de Hunter Brown y la de Tarik Skubal, pero ha sido bien consistente en el desempeño en alguna de las variantes métricas y por eso te toco a ti que eres de esta generación sabermetría. La diferencia es mínima, pero esa efectividad de la que es mejor Garrett Crochet es simplemente porque ha lanzado un poco más, porque Tarik Skubal sigue siendo el pitcher que ha recibido la menor cantidad de carreras en la Liga Americana, ¿no? Sin duda alguna tiene toda la ventaja para repetir el premio del Cy Young Tarik Skubal, pero lo está haciendo muy, muy interesante Garrett Crochet en esa temporada que está teniendo con el equipo de los Red Sox, ¿no? Eh, Garrett Crochet tiene 188 ponches, mientras Tarik Skubal tiene apenas 187. Entonces, esos márgenes, esas
diferencias son mínimas en las categorías que está liderando Crocetti. Por eso, creo que como bien lo dijeron todos, Skubal sigue siendo el líder y el que lleva la batuta para repetir el Cy Young de la Liga Americana. Memo, el Duque sugirió nombres como el de Jacob deGrom, hemos mencionado a Hunter Brown, que está allí también cerca, Max Fried, pero estos son probabilidades significativamente muy bajas, ¿no? En comparación a Crochet y Skubal. Es una batalla de dos hasta el final, a ver quién se gana Sí, el sí, Cy sí, Young. de acuerdo. De hecho, tú mencionaste al principio entre los candidatos a Hunter Brown. El Duque añadió a Jacob deGrom, que todos tienen méritos, por supuesto, los dos están haciendo una gran temporada, pero a la hora de empezar a analizar con Enrique, con George, pues la conversación queda en esos dos, ¿no? En Crochet y en Skubal. Y yo estoy de acuerdo, las estadísticas ahora, como decía Jorge, son súper cerradas, están muy parejos, casi todas en ventaja Skubal, pero por mínimo, por muy poco. Obviamente, el mes y medio de temporada que queda va a ser la diferencia y va a hacer que tengamos un ganador. Pero si habría que elegir en este momento, yo también me quedo con Skubal. Tiene mejor efectividad, está ahí muy parejo la diferencia de los ponches, la que mencionaba Jorge, una. Innings pichados, tienen 7 de diferencia. Victorias que ya sabemos que ya no cuenta mucho, que ya no tienen mucho peso, pero son 13 contra 11. Entonces, ante tal situación de lo parejos que han sido los dos, ante el hecho de que los dos van a ser parte importante de que sus equipos vayan a postemporada, porque parece que así va a suceder, para mí la ventaja es del reinante. Para mí son los mismos dos Cy Youngs que el año pasado en Liga Nacional y Liga Americana, y eso incluye a Tarik Skubal llevándose el trofeo en el joven circuito este año. Ahora, Duque, ¿cuánto influye que estos dos equipos están peleando, como mencionó Memo, un puesto en la postemporada? En un mes y medio, y por tu experiencia, ¿cuántas aperturas más le quedan a cada uno? ¿Cuánto tienen que pensar en un premio individual cuando los equipos los necesitan a ellos sanos, saludables, para llegar a la postemporada y contar con ellos para avanzar en la postemporada? Entonces, ¿cuánto de riesgo hay allí? ¿Y cuánto pudiera influir en un cambio aquí poner a Crochet por encima de Skubal? Bueno, le quedarían mirando bien. Todo cambia si el equipo llega a clasificar antes de todas esas salidas, entonces lo alargarían, pero yo creo que no más de 6 o 7 salidas le quedarían para terminar la temporada. Por ahí van a estar. Realmente sí tienen mucho chance de seguir luchando, pero yo no creo, no veo un Tarik Skubal cediendo tanto espacio. Ese es el problema aquí. Pero nadie sabe lo que puede suceder en un mes y medio. Pero yo creo que no más de 7 salidas, Luis Alfredo, es lo que le queda a los lanzadores. Pero si hay un equipo que clasifica antes, entonces vamos a ver si la alargan la salida, si la alargan los días, entonces va a minimizar también la salida de cualquier lanzador, porque si los Detroit, que nada seguro tiene hoy en día, porque de verdad han perdido mucho camino, vamos a ver si clasifican con facilidad o van a tener que utilizar a Tarik Skubal hasta el final. Bueno, el equipo de Boston está arriba porque si contamos a Houston y a Seattle que están empatados en la primera posición, digamos que el que sigue en la lucha por el wild card es el conjunto de los Medias Rojas de Boston con juego y medio. Detrás están los Yankees, detrás está Cleveland, mientras que el equipo de los Tigres de Detroit están cómodos en la primera posición con 5 juegos y medio de ventaja sobre el conjunto de Cleveland. Más compromiso en este Yo caso no lo tendría llamaría, Boston de... yo no lo llamaría cómodo por 5 y medio, porque ellos tuvieron 11 juegos de ventaja y ya han perdido mucho terreno. Y el equipo Es de cierto, Cleveland Cleveland viene viene jugando avanzando. bien. Efectivamente, Duque. Así que esa lucha va a ser interesante por el Cy Young de la Liga Americana. Estas son cosas que están por resolverse en lo que resta de la temporada. Memo, ¿crees que puede influir esta parte final de la temporada en el rendimiento de los Sí, lanzadores? definitivamente. Y lo que decía el Duque es un factor. Si alguno de estos dos equipos
tiene chance de aflojar un poco en la recta final, aparentemente será Detroit, claro, y lo aclaró el Duque. Los Tigres no han estado jugando la misma pelota y han perdido ventaja. La ventaja de los Tigres llegó a ser de 11 juegos sobre Cleveland y hoy están a menos de 6, 5, 5 y medio, 4 por ahí. Cuidado con los Guardianes. Pero si alguno de estos dos se puede dar un lujo como van las cosas, sería Detroit. Complicado, sí, porque ha bajado el rendimiento de los Tigres, porque se viene una recta final en la que no se pueden dar el lujo de seguir jugando como hasta ahora. Hay que volver a apretar o se van a dejar llevar a Cleveland. Pero definitivo, y yo lo decía en mi comentario, ¿no? Si hay que hacer un corte a estas alturas, me quedo con Tarik Skubal, pero consciente de que en este mes y medio que resta de temporada, las cosas pueden cambiar. Cuando tienes situaciones tan parejas entre los dos y todavía, lo decía el Duque, 6, 7 salidas más de cada uno, la cosa puede cambiar totalmente, ¿eh? Bueno, vamos a ir a una breve pausa en ESPN Deportes. Todavía nos queda el cierre de la novena y revisar las redes, que yo lo voy a llamar el extra inning y el corredor fantasma. No te asustes, no eres ningún fantasma, George. Hacemos una pausa en ESPN Deportes. Usted está viendo ESPN Béisbol con los temas saliendo del horno, lo último en materia de béisbol y uno de los temas que queremos tocar antes de culminar el día de discusión, de debate, son los Gigantes de San Francisco. Un equipo que prácticamente se entregó en el sentido de las negociaciones que hizo antes de la fecha límite de cambio, saliendo de piezas importantes, saliendo de juventud en el bullpen y que nos hace pensar que ellos están pensando en el año que viene. Tanto así que el equipo de los Gigantes de San Francisco han asegurado al manager Bob Melvin para la temporada del 2026. Para mí esa es la base principal, ¿ok? ¿Cuáles son las piezas que hay que armar alrededor? Y en base a quién es otro tema. Y con eso comienzo contigo, Memo. Yo creo que no puedes, esta es una organización que no se debe dar el lujo de decir, vamos a construir en torno a Rafael Devers, por ejemplo. La mejor época de los Gigantes de San Francisco, cuando ganaron 3 series mundiales en 5 años, ¿en torno a quién estaba hecho ese equipo? En torno a nadie. Ahí estaba Kung Fu Panda, ahí estaba Brandon Crawford, ahí estaba Brandon Bell, ahí estaba Buster Posey, Tim Lincecum, Matt Cain, Ryan Bohelson. Ahí no había alguien en torno al que San Francisco construyó un equipo ganador, un equipo campeón, un equipo atractivo, que la verdad, que bueno, no hay ninguna queja de lo que hacían esos Gigantes. No, ahora tienes a Devers, tienes a Chapman, tienes a Willie Adames, tienes a Elliot Ramos. No trates de enfocarte en uno, no trates de construir alrededor, y menos de Devers, que lamentablemente desde que llegó, el equipo se fue a pique y no ha pasado absolutamente nada. Yo creo que más bien los Gigantes se deben concentrar en hacer un equipo como lo tuvieron en esos años en que ganaron 3 series mundiales y en el talento de picheo que ellos mismos generaron, porque hablamos de que en esa generación 3 de los pilares en la loma de ese equipo eran hechos en casa, eran Sí. reclutados y formados en San Francisco. Hoy tienen a un Rupp y tienen a un Pearson, que son productos también, que son selecciones de los Gigantes, que están bien clasificados dentro de los novatos en las grandes ligas, pero que les falta trabajo. Están en sucursales y les falta pulirse. Yo creo que si pueden completar, si pueden redondear ese trabajo con los pitchers y añadir un par de piezas ahí a su line-up, para mí sería un error enfocarse en un jugador y tratar de construir alrededor de un jugador. San Francisco no ha funcionado así, no todos los equipos funcionan así, y yo creo que sería un error, Luis Alfredo. Yo creo que más bien hay que enfocarse al picheo que tiene la organización y que está por llegar, esas dos mejores cartas están por llegar el año que viene o en un par de años a más tardar al primer equipo. Eso es un tema tremendo, porque para mí que ellos tienen que solidificar la rotación Ujú. abridora y también el picheo. Ellos tuvieron que ceder a Kyle Harrison y a Jordan Hicks en el cambio por Rafael Devers y por allí pudiera ser. No tienen un segunda base tampoco que pueda, que te dé la calma y la tranquilidad. Ellos tuvieron que bajar a Félix Fitzgerald porque tenía una producción demasiado baja. Las opciones internas como Casey Smith y Christian Koss no han sido realmente importantes. O sea, ellos tienen 2 o 3 piezas, Adames,
Devers por este lado. Salieron de Mike Yastrzemski, aunque Buster Posey le dijo, estaba hablando Yastrzemski en una entrevista que le hicieron y dijo, me cambiaron con clase. Buster Posey me dijo, en un par de años nos volvemos a ver. Los Gigantes, desde que se fue Es Buster Posey de esa otro posición, tema. no tienen un buen catcher. Y un catcher es fundamental si quieres que un equipo llegue a la postemporada y compita en la postemporada. Han traído muchísimas personas a tratar de cubrir ese Sí. hueco, no al nivel de Posey, porque ese fue muy bueno. Ese fue un gigante, literalmente, en esa posición. Pero eso es básico, ¿eh? Y no un catcher que solamente esté ahí para agarrar la Sí, pelota, y que sepa sí. manejar un staff de picheo, que te Claro. domine un staff de picheo. Las lesiones de Tom Murphy, el receptor suplente de este conjunto, han hecho que tengan ese vacío también, y así que sería clave. Estoy completamente de acuerdo contigo, Memo, en que la clave de tener un buen receptor, un buen segunda base, para mí son dos posiciones fundamentales del equipo, y el refuerzo del picheo, búsqueda de veteranos como Tyler Mayle o Zach Eflin. Hay alguien que se pueda meter ahí en el equipo. ¿Cómo ves tú que se debe estructurar, Jorge, este equipo de los Gigantes de San Francisco? Justo creo que el enfoque adecuado, como dice Memo, no es centrarse en un jugador, pero también creo que un jugador como Devers hacía falta en San Francisco porque creo que si revisamos los últimos años de los Gigantes, tenemos que ir hasta el último año de Buster Posey para encontrar una figura relevante desde el nombre, ¿no? Una figura que te haga ir a pagar un boleto al estadio para ir a ver a Buster Posey en ese caso, ¿no? Y ahora a Rafael Devers. Devers es 3 veces All-Star, Devers ya fue campeón y solo Justin Verlander tiene más All-Stars que Rafael Devers en ese equipo de San Francisco, ¿no? Lo cual me parece impresionante, teniendo en cuenta que veníamos de una generación de gigantes que volteabas a todos lados y tenían All-Stars en todos lados, ¿no? Tenías a Madison Bumgarner, a Tim Lincecum y a todos los que revisó Memo hace un ratito, ¿no? Entonces, creo que a San Francisco, si bien no se tiene que fijar, no tiene que ser el punto de foco Rafael Devers, un equipo de béisbol no se construye alrededor de un jugador, sí lo pueden tomar de referencia para regresar a esas épocas donde San Francisco le peleaba de tú a tú a los Dodgers, donde San Francisco peleaba en la postemporada, porque revisamos y la última vez que llegaron a postemporada fue en 2021. Sí, ganaron más de 100 juegos en esa temporada, pero perdieron en la primera ronda, bueno, en la ronda divisional contra los Dodgers, ¿no? Y antes de eso, hasta 2016, y lo mismo, pasaron en el comodín, le ganaron a los Mets y perdieron en la ronda divisional contra Chicago, ¿no? Entonces, los Giants, a pesar de todo el prestigio que tiene la franquicia y de esas 3 series mundiales en 5 años, llevan rato siendo una franquicia que no aporta nada en ese oeste de la nacional, ¿no? Sobre todo porque está compitiendo contra gigantes como los Dodgers, como los Padres, y Rafael Devers podría ser la primera pieza del rompecabezas que los regrese a competir en ese peleado oeste de la nación. Y hoy con las lesiones de Gerard Encarnación, que bueno, ahí van a tener que ir a pelearse una posición, sobre todo en el jardín derecho. Drew Gilbert fue recién ascendido y lo hizo bastante bien, pero hay otros nombres que se estuvieron barajando para la fecha de cambios y no se dieron. Luis Robert, Adolis García. Pienso que también en el jardín derecho ellos deberían tener un importante refuerzo para el final de la temporada. Yo creo que una garantía en el infield pudiera ser, y hay que ver cómo está la situación del contrato de Ozzy Alvis, por ejemplo, de Asaya Kainer Falefa, del propio Luis Urías. Creo que calzaría bien en el equipo de San Sí, Francisco, sí, Memo. como lo mencionas, ¿no? Hay que llenar ese hueco de la segunda base porque se trajeron a Adames con el mejor contrato en la historia del equipo para estar ahí en las paradas cortas todos los días. Adames comenzó mal bateando, pero ya se aclimató. Platicamos con él hace un par de semanas y nos decía, sí, yo no le voy a echar la culpa a nadie. Yo empecé mal, me tardé mucho tiempo en aclimatar, pero ya se encendió. Arrancó Julio y Adames se encendió. Tiene a Matt Chapman como fijo en la tercera base, o sea, el lado izquierdo del infield está totalmente cubierto para los próximos años. Y el plan de Devers, pues es quedarse en la inicial, que también se va a quedar mucho tiempo ahí. Hay que llenar ese hueco de segunda base, hay que buscar un jardinero, pero sobre todo, Luis Alfredo, hay que enseñar que se va en una dirección, porque a mí tampoco me gusta el mensaje de que
San Francisco fue el primero y además con un súper movimiento cuando se llevó a Devers mucho tiempo antes de la fecha límite de cambios y entonces su afición dice, perfecto, ahí vamos, nos trajimos a uno de los mejores bateadores de esta era. Sí, y en la fecha límite de cambios es venta de garage. No hay que pensar en reestructurar este equipo alrededor No, de Devers. Hay que pensar desde la oficina, pensar hacia el aficionado y hacer un equipo competitivo porque están muy por encima de los Gigantes de San Francisco, los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles. Como de costumbre, en nuestro show de YouTube presentamos qué es lo que se está moviendo en las redes sociales. Hoy Jorge es quien se encarga de eso. Y te voy a pedir un favor, no me vayas a decir que son los 100 millones de views que tuvo Travis Kelce no, con Taylor Swift para anunciar su disco nuevo, ¿ok? Vamos a hablar de pelota aquí. ¿Qué es lo que se está moviendo en la pelota, Jorge? Pues se hizo muy viral un clip ayer del prospecto de los White Sox, George Wolkow, que dio un hit con una mano en un juego de Single A, que es una liga arribita de la Rookie League, dos ligas abajito de la AA, Ujú. eh, porque quería pedir tiempo, el umpire no se lo concede, viene el lanzamiento y tiene que hacer lo que tuvo que hacer, con una mano, con la mano izquierda hace Qué el swing bárbaro. y produce carrera con un hit por el jardín derecho, ¿no? Entonces, eh, hizo lo que pudo con lo que tenía y consiguió el hit para, para su equipo de Single A. Entonces sí, ese clip se hizo viral y sí. si se lo preguntan, hoy sale el podcast de los Kelseys Hey, con hey, Taylor hey, Swift, hey. por si hay algún Swiftie viendo el episodio, también seguramente se va a ir viral y lo van a estar viendo en todos lados, aunque no tenga nada que ver con béisbol. Por cierto, que estaba en la caja de bateo, él pidió tiempo, no le concedieron el tiempo y tuvo que hacer el swing con una sola mano, pero hemos visto Eh, en otras épocas que había un jugador con una sola mano también que jugaba la pelota y bateaba en esa época, No, y Memo. aparte, sí, exacto, lo de Abbott, ¿no? Que hasta un juego sin hit ni carrera lanzó, Sí, tremenda hazaña, ¿no? Aquel pitcher. Este muchacho se me figuró mucho, y nada más de ver así el físico, la manera de batear, aquel gran prospecto Travis Lee, ¿se acuerdan de los D-backs de Arizona? Muy parecido, bateaba a la zurda también, muy grandote, más o menos con el mismo estilo, y bueno, pues qué suerte, ¿no? Porque eso sí, reaccionar, hacer swing con una mano y producir carreras, mucha suerte también. bueno, señores, esto es una muestra a nuestra audiencia en televisión de lo que tenemos para ofrecerles a través de ESPN Deportes. Estaremos toda la semana compartiendo con todo nuestro equipo de béisbol de las transmisiones de ESPN este espacio dedicado a la pelota. Pero también, si quieren ver segmentado los temas y comentar, estamos en YouTube, estamos en Facebook y por otro lado también estaremos en todas las redes sociales como X, como Instagram, a través de nuestra cuenta de ESPN Béisbol, segmentando todo esto para ustedes. A nombre de todo nuestro equipo, los desaparecidos, Enrique Rojas y el Duque Hernández, y los consistentes Jorge Rivera y Memo Celis, soy Luis Alfredo Álvarez. Gracias y hasta la semana que viene.